Lord be with you all. Que la paz del Señor esté con cada uno de vosotros. We've had a blessed week, Tuvimos una semana bendecida, a very blessed week. muy buena semana. Our health has been preserved. Nuestra salud ha sido preservada Our life has been preserved. We're still of this world. y nuestra vida también ha sido preservada porque estamos en este mundo todavía. We have just been blessed by hearing a very special song by the Johnson family. Hemos sido bendecidos por escuchar un canto muy precioso con la familia Johnson. Let that song of praise echo in our hearts, ring in our ears, Y ese canto trae un eco a nuestros corazones y a nuestros oídos. and that it carry us through this message. Y nos lleva a través de este mensaje que presentaré esta mañana. That through a hymn and adoration that we may also reset our minds. A través también de un himno que puede reencontrarnos nuevamente con nuestra mente y nuestra manera de ser. And in resetting our minds, let us focus Y al mismo tiempo que estamos enfocados nosotros mismos con nuestra mente, by putting all things aside. pongamos todas las cosas a un lado. Putting all things aside and leaving everything at the door. Dejemos todo allá afuera y concentrémonos en la palabra de Dios. Whatever worry, whatever tribulation we may have, it can wait. Cualquier palabra, cualquier tribulación que tengamos, eso puede esperar. And now let us consider sharing Scripture and the Word of God. Y consideremos compartir escritura con la palabra de Dios. But to do so, we have to begin establishing a setting, a tone. Pero para comenzar, debemos comenzar estableciendo un precepto. That we have considered different topics in a series of presentations, Hemos considerado muchos tópicos en una serie de presentaciones, but we have to consider health. pero tenemos que también considerar la palabra salud. And so health is defined by science as the absence of disease. La palabra salud está definida por los científicos como la ausencia de una enfermedad. And so we have, through the course of this week, have touched on emotional health. Y a través de esta semana hemos sido tocados por emociones de salud. We have spoken on Wednesday of emotional health, on Friday of spiritual health. Hemos hablado los miércoles de cuestiones de salud y también cuestiones de salud espiritual en los viernes. We have also spoken of different testimonies. Y también hemos hablado de diferentes testimonios. We have spoken of different testimonies. Thank you, Brother Jeff. We have spoken of different testimonies that have drawn from those spiritual experiences. Hemos también hablado de testimonios que nos han traído de la manera espiritual. And I'm sure that this week has been a quilt and pattern of different experiences for each and every one of us. Y estoy seguro de que a través de esos testimonios hemos sido unidos a través de diferentes actitudes a cada uno de nosotros. And while the world wrestles with an invisible agent, Mientras el mundo pelea contra un agente invisible, and this world that we know is turned and changed y este mundo que conocemos da vueltas y gira, and ravaged by COVID-19, y está encerrado en la palabra and COVID-19, we seek to return to normalcy, y queremos buscar regresar a un término normal, we answered in nos terms of preguntamos physical health that we are okay. si estamos físicamente saludables. But then we also know of different people who are not okay physically, Pero también sabemos de personas que no están físicamente saludables, whose health has been compromised, que su salud ha sido comprometida, and know that our prayers and our hearts are with you y ellos saben que nuestros corazones y nuestras oraciones están con ellos, for those loved ones that are afflicted. por las personas que amamos que han sido afectadas. But that is the physical health. Pero esa es la parte física de la salud. But then it also has an emotional ramification Pero también tiene una emoción de ramificación where it impacts others. que impacta también a otras personas. And in the case of loss, it leaves those surviving members with emotional feelings. Y en el caso de una pérdida familiar deja también esos momentos de emoción en nuestro cuerpo. And we are charged with emotion. Y estamos cargados de emociones. So we have spoken of different health systems. Y hemos hablado de diferentes etapas de salud y sistemas. We noticed the needs for physical well-being and mental well-being. Necesitamos estar siempre con la necesidad de tener mentalmente y espiritualmente saludables. But then we are also creatures that require spiritual well-being.
Pero también somos criaturas que necesitamos estar bien saludablemente. And in spiritual well-being, we seek to improve our lives. Y en la parte espiritual estamos tratando de improvisar o de mejorar nuestra parte espiritual. And one needs to take action in all these areas, across these spheres. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar acción para cruzar estas miedos. So when we are asked, how are you? Cuando preguntamos, ¿cómo estás? We have to think beyond our current state, beyond our present state, Y tenemos que ir más allá de lo que actualmente nos sentimos. beyond those emotions that determine whether I'm happy, I'm sad, I'm angry. A través, más allá de aquellas emociones en las que nos muestras si estamos felices o contentos. Hang on, right now I'm not feeling too good. You're gonna have to. Can we talk a little bit? O puede decir, no me siento muy bien, hablamos después. That is surface, deep. Ese es algo muy superficial. Superficial, yes. Very superficial. But Muy beyond superficial. that, there is pain and there is sometimes anxieties Pero más allá de eso hay dolor, hay ansiedad, that press on our chest. que nos hace presión en el pecho. Those that are hidden behind the curtains of the things that we portray. Esas cosas que están escondidas detrás de una cortina que nadie puede mostrar, That have a different emotional nature. que tienen diferentes emociones naturales, That has a root on on a spiritual source. que tienen una raíz de una parte espiritual. And there is no textbook definition that can be given for spiritual well-being. Y no hay un texto que define en realidad lo que verdaderamente podemos ser en nuestro estado de ánimo. Because there are no letters, there are no words, there is no sentence that can do it justice. Porque no hay palabras, no hay letras que pueden hacer el mantenernos injustificados. Because these book definitions don't explain what we're feeling and going through. Porque estos libros de definición no explican lo que estamos atravesando o a dónde vamos. They seem to just be words, Solamente son palabras, cold. frío. But we are lacking and we're in need of something. Pero estamos nosotros faltando en la necesidad de algo. And sometimes this takes us to a spiritual rock bottom. Y muchas veces estas emociones espirituales nos llevan a una parte la más baja de nuestras emociones. And many across the world have felt this condition. Y muchas personas a través del mundo se han sentido de esta manera. And being at a depth, at the bottom, at the baseline, Y estar en la parte más baja, en la parte más profunda de una línea imaginatoria. then the human being begins to search and seek for purpose. Donde el ser humano comienza a buscar y a encontrar un propósito y por qué estamos acá. And then there are messages that are heard across the nation from very prominent speakers. Y hay mensajes que se han escuchado a través del mundo por preeminentes predicadores. Messages of purpose. Mensajes Propósito. de propósitos. Where they realign you and they give you a purpose. Donde ellos te reencuentran a ti mismo y te dan un por qué ser, un propósito. Where you can ascribe to different things. Where you can be a champion of a cause. O pueden ellos describir que tú puedes ser campeón de alguna causa. Where it be animal rights. Puede ser derechos de animales. Or whether it be working with orphans. O puede que estés trabajando con personas de orfanato. Or maybe that you can find a calling in working and volunteering for a health. O pueden ser encontrados personas Organization. trabajando como voluntarios en cualquier actitud o cualquier ámbito social. And then people seek to express spirituality in different ways. Y las personas expresan esa espiritualidad en diferentes To modos. fill those needs, to fill those voids and blank spaces. Para llenar esos vacíos y esos espacios que encontramos, que queremos llenar. With something that sometimes I may even find it fulfilling to go and feed the homeless. A muchas veces me siento con la necesidad de ir y encontrar personas de la calle que tienen necesidad de hambre y quiero darles de comer. But these are one-time events, these are scattered. Pero esos son Sporadic. proyectos de una vez y de vez en cuando. Some people even look to go and volunteer working in farms. Algunas personas también se hacen voluntarios para ir a trabajar en las granjas. They just need to get out, they need to change. Necesitan salir, hacer algo distinto con su They need vida. to break from the routine. Necesitan quebrar la rutina diaria en la que viven. And this morning I may be speaking to several who are also looking to change their routine. Y quizás algo esta mañana estaré hablando con personas que quieren cambiar su forma de ser, su Because the rutina world diferente. seeks to change at Porque el some mundo point. quiere siempre que cambiemos de alguna manera. Men and women go through midlife crises Los hombres y mujeres pasan a través de muchas crisis en la vida. where they seek to change their career path. Muchas veces quieren cambiar su
trabajos, sus carreras, because it is no longer fulfilling. porque no los llenan, no se sienten comprometidos. And that sometimes even the relationship becomes unfulfilling. Y muchas veces las relaciones de esposo o de amistades no llenan el espacio que tú necesitas. Where love is lost. Cuando el amor se ha perdido. And then there are fragmentations. There is different things that take us. We are no longer the people who we thought we were. Y luego existe una fragmentación donde ya no existe aquella conexión con los seres que amamos. And this morning we speak Y esta mañana hablamos because it's necessary sometimes to find ourselves in a pit porque es necesario que nos encontremos nosotros mismos en un pozo, where in any direction where we turn, donde veamos a cualquier dirección, we find a dead end. encontramos un punto de no retorno. We just find a dead end. We find a wall. Everything is closing in. Nos encontramos en lugares sin salida, que todo está cerrado, no encontramos nuestra forma de ser. And at times it's necessary to be in those pits Y muchas veces es necesario estar en esos lugares so that we may no longer continue to look in our own line of vision, para que no podamos continuar viendo en esa misma línea de visión, because we'll continue doing the same things that we've been doing. porque vamos a estar en un mismo círculo haciendo lo mismo siempre y una y otra vez. In a hamster's wheel. En cualquier manera, como unas ruedas, como los ratoncitos que están dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca terminan. And they're staying in place. Y se quedan en el mismo lugar. So, from that, Y a partir de ahí, our only place to look is up. el único lugar que tenemos que ver es hacia arriba. And in looking up, Y viendo hacia arriba, that we may find an answer. que podemos encontrar una respuesta a nuestras preguntas. Usually this seeking of purpose comes at a crossroads in life. Muchas veces el buscar un propósito viene en una cruce de calle para nuestras vidas. Where we recently graduated. Muchas veces nos hemos exagerado. No, cuando nos hemos graduado. O graduados. Where we recently graduated from school. Cuando recientemente hemos graduado de la escuela. And we're seeking a career path. We're seeking a place, a purpose. Y buscamos una alternativa para nuestra vida, un propósito. And where we are faced with different decisions to make. Cuando estamos siendo confrontados con diferentes decisiones que debemos de hacer. Decisions that are going to involve our time, our commitment, our dedication. Decisiones que van a involucrar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros compromisos. And then sometimes in looking for answers, Y muchas veces buscando respuestas, the siren song of the world captures our attention. el ruido de las calles y del mundo atrae nuestra atención. A different harmony, a different melody. En diferentes armonías o diferentes sonidos. Where God is placed aside. Donde Dios se ha puesto por un lado. And then the answers are sought and found in the universe. Y nos damos cuenta que Dios se ha encontrado en el universo. In forces that the planets cause on self. Que encontramos que el planeta se ha formado por sí mismo. Where the moon, just as the moon has an effect on the tides and the waters. Como la luna puede tener efecto en el mar, en la luna, en el mar, en las olas. Depending on which month you were born. Dependiendo en el mes que tú has nacido. You categorically belong under a sign. Te categorizan por un signo zodiacal al cual tú perteneces. Oh, what sign are you? I'm Cancer. Oh. And they begin to say, I'm this, I'm that. Y dicen, oh, tú de verdad, en realidad, yo soy esto, soy lo otro. So automatically we know the definitions and categorically that means that you are like this, like that, like that. Y nos damos cuenta que nos categorizan por un símbolo zodiacal al cual tú fuiste nacido. We can be friends. Podemos ser amigos. What does that mean? ¿Qué significa eso? That is the world. That is the response. Ese es el mundo, es lo que el mundo quiere que seamos. And many wake up to Google really Y quick. muchos se despiertan en la mañana, lo primero que hacen es tomar su teléfono A daily horoscope. y casi no hablo. A daily horoscope. Oh. To look for answers. What does it tell me for today? Vemos las preguntas y tenemos respuesta. Oh, vamos a ver qué es lo que dice acá en mi teléfono. There is a category for love. There is something for Hay money. diferentes categorías en las aplicaciones sociales. For success. How are you going to do at work today? Por el suceso tenemos que hacer algún trabajo ahora. How is it going to go for you at your job? ¿Y cómo voy a hacer ahora en este día? ¿Cómo me va a ir en mi trabajo? Answers Preguntas. that the world provides Respuestas for que questions. el mundo provee para las respuestas y preguntas que podamos tener. Now there are others that present answers, Hay otras personas que presentan respuestas, as in Eastern countries. como los países del este, This is where meditation
donde la meditación, where meditation is needed, donde la meditación es necesaria, is recommended, es recomendada, so that you can put a pause in whatever you para have que tú going puedas on poner una pausa en lo que quiera que estés haciendo. and just free your mind, clear Y it, te clearas la mente y te das cuenta que necesitas una as if pausa. it were a whiteboard. Just wipe that slate Como clean si fuera una pizarrón blanco que tienes que limpiar tu mente. and just think of nothing. Y Close te your pones, eyes. cierras tus ojos y te pones a pensar en nada. Through meditation and voiding of thoughts, A través de la meditación abandonas los pensamientos putting preoccupations aside. y pones las preocupaciones a un lado. Many have even gone the length of the Buddha in renouncing everything. Muchas veces han ido muchas personas más allá, renunciando a todo, The comforts of life. a la confortabilidad de la vida. Because they also understand that there are superficialities. Porque también entienden que son cosas superficiales. And even in those Eastern countries, there is an abandonment of self. En esos países del este hay personas que se autodiscriminan a sí mismos, se abandonan a sí mismos. Abandon that self. Es lo que ellos han aprendido. Abandona todo eso. But is that accurate? Eso es de acuerdo. Abandon self so you can find a better self. Abandonando algo para que pueda ser algo mejor. A self-realization. Una realización. But we're not in the East, Brother Samuel. Pero no estamos en el este, hermanos. We're in the West. Estamos en el west. But there are so many public speakers, there are so many different rooms that are filled with people that are doing yoga. Pero hay muchos lugares, lugares donde hacen yoga y hacen muchas cosas. And we are in the West, dear brothers and Y sisters. estamos en el este, en el oeste. But the East seems to be popular because the West is too busy Pero el este puede ser más popular porque el oeste está muy ocupado and too involved in the daily pursuits. para poder adaptarnos a su rutina diaria. The smoke in the mirrors Para may ver- beat it. Ellos necesitan The smoke in the mirrors may be there. el humo en un Yes, sir. espejo puede estar ahí In that journey, in that path. y en ese camino hacia ahí, But it will surely disappear. pero va a desaparecer seguramente. And the road that we travel will be shown for its true color and its true nature. Y la carretera donde nos conducimos va en realidad a aparecer sus verdaderos colores. And when the smoke goes up and disappears and the mirrors show the reflection of what truly is, Y cuando el humo sale y desvanece, y cuando también el humo de los espejos desaparece, en realidad va a ser quien verdaderamente es. it will be the very moment that draws the most honest answer from ourselves. Y va a ser el momento específico donde va a traer la respuesta. When we look around us in that path that we have tread for 14, Y cuando 20, vemos 30 years, alrededor nuestro y nos damos cuenta que no hay nada 20, 30, 25 años atrás, and we find ourselves surrounded with mud, y nos damos cuenta alrededor que estamos llenos de lodo, mired, soiled, our clothes estamos are dirty. metidos con suciedad, nuestra ropa está sucia. And I'm not sure if you've ever walked on mud or in a swamp, Yo no sé si ustedes alguna vez han caminado en el lodo o en alguna laguna, but is it easy and how far do you get? o qué tan lejos tú podrías llegar Do caminando. you have secure footing? ¿Tendrá tu pie seguridad a la hora de pisar? How easy is it to walk? ¿Qué tan fácil es caminar en esos lugares? It's very slow, it's very Es muy hard, lento, es muy difícil and there are dangers of falling. y hay muchos peligros de poder caerse. For years, we may have tread on these types of soils, Por muchos años nosotros hemos tal vez caminado en estos lugares and then we realize at some point that we have been misleading ourselves in that y way. muchas veces nos damos cuenta que nos hemos mal conducido en estos lugares And then our horizon begins to shrink. y nuestro horizonte comienza a hacerse más chico It begins to get so small and smaller and y se hace smaller. más chico hasta que ya no se puede ver. And it is not a claustrophobic despair, but something bigger than that. Y muchas veces nos encontramos metidos en una claustrofobia de miedo y nos damos cuenta que es algo más grande que eso. Because we realize that we've been walking in the wrong path, and how long have we been walking in that path? For years. Y nos damos cuenta que hemos caminado en caminos y lugares equivocados por muchos años. And then as Peter exclaimed Y como Pedro explica in Matthew 14:30, en Mateo 14:20 o 30, Matthew 14:30, there is a cry. Mateo 14:30, There is a cry because we realize of where we are. hay un dolor y un llanto porque verdaderamente para encontrarnos a dónde estamos.
But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. 12:30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. And we can cry out in the same way, Y podemos también nosotros llorar de la misma manera, because we find ourselves sinking, porque nos damos cuenta que nos estamos hundiendo and our eyes look to the heavens, y nuestros ojos miran hacia el cielo, but the answers we seek go beyond the stars, pero las preguntas que queremos va más allá de las estrellas, beyond the Milky Way and all the más allá planets, de las galaxias y de los planetas, to something greater, the very throne of God. algo más grande, donde está el trono de Dios. But even then, we question, Lord, who shall enter into your tabernacle? Pero a pesar de todo eso preguntamos, Señor, ¿quién podrá entrar en tu tabernáculo? As the psalmist penned in Psalm 15, Como en Salmo 15, at rock bottom, que en la parte de abajo we find ourselves in our lowest. nos encontramos en la parte más baja. We are not dressed to impress. No estamos vestidos para impresionar. There is no longer a need to mimic the peacock. No estamos ya dispuestos a mimificar algo, como el pavo real, Where we have a need to display an outward show of plumage and grandeur. cuando tenemos la oportunidad de expresar quién verdaderamente somos como un pavo real. In our lowest condition, we find ourselves depressed. We find ourselves dressed in a completely different way. En nuestra forma más baja nos encontramos en una forma distinta que estamos denigrados. We find ourselves dressed in sackcloth and ashes. Nos encontramos que estamos vestidos, pero vestidos con cenizas. We find ourselves unworthy. Nos encontramos que no somos limpios ante Dios. Unworthy to even come close to untie the latchet of his shoe. No tan siquiera somos dignos de desatar las cintas de un zapato. And sometimes Satan will whisper in our ear, Y you are muchas veces unworthy. Satanás nos susurrará al oído diciéndoles, tú no eres bueno o digno. You are unworthy. Everything that you've done is so bad. Tú no vales la pena, todo lo que has hecho es malo. How can you come before the presence of the Lord? ¿Cómo puedes venir ante la presencia de Dios? Está sucio. But it is then that we have to realize that our need is there, is present, and grace is Pero es abundant. ahí donde nos tenemos que dar cuenta que nuestra presencia es necesaria porque la presencia de Dios está ahí. And it is then that we have the greatest need and the greatest answer. Pero es ahí donde tenemos la gran necesidad y las grandes respuestas a nuestras preguntas. And we can say as a centurion, although I am not worthy, Lord, in Matthew 8, Podemos decir que Señor, no soy digno ante tu presencia, como lo dice Mateo 8. I'm not worthy that you should come into my house. No quiero ni tan siquiera soy digno de que tú entres a mi casa. But be sure that in those moments of tribulation and despair, there is great provision. Pero vea, tenemos que tener la seguridad que en esos momentos de tribulación hay una gran provisión para nosotros. And the good news, the gospel, Y la gran noticia, el evangelio, is not a linear experience of facts and dates. no es una forma lineal, sino son efectos necesarios en los días. There are no dates, there are no facts, No hay eventos, no hay días, there is no terminology no hay terminología that is going to convince and move you, de que te pueda convencer y moverte, because there is also an additional component that is porque emotion. también hay un componente adicional que te mueve. But even then, it is not an emotion that is tied into another wagon in the train. Pero aunque sí sea, no hay una emoción como de un vagón que te pueda mover como se mueve un tren. One more wagon along that endless count of wagons that Un vagón detrás de otro en una locomotora es sencillamente algo travels the emotional railways of yourself, que lleva las emociones como las vías de un tren, that goes along with you as a roller coaster, que va a través de ti como un roller coaster en una rueda, through manic highs and depressive lows por alturas y bajadas of yourself. de ti mismo. But one thing is certain, Pero hay una seguridad, that its nature is spiritual, que nuestra naturaleza espiritual and it requires faith and conviction. requiere fe y convicción, Just as we find in the story of the centurion in Matthew 8, como lo que encontramos ahí con el centurión en Mateo 8, there was faith in that statement. que había fe en ese comunicado que le hacía al Señor Jesús. Even though I am not worthy, Lord, Señor, aunque yo no sea digno de ti, just say the word, solamente di tu palabra and my servant will be healed. y mi sirviente va a ser sanado. In looking for a way of home,
y buscando él su camino a casa. The pursuits may be demanding physically, Él persuadía o buscaba algo físico. but then we have to see that in the more that we prepare intellectually, mentally, Pero podemos ver que cuanto más nos preparamos mentalmente y intelectualmente, it seems that the more schooling we have, en cuanta más escuela podamos tener, it seems the more doubtful we become. tenemos muchas más dudas. Now we must challenge and question everything. Ahora tenemos que ver y preguntar muchas más cosas. Hang on, Brother Ramon. A ver, hermano, Prove it. pruébalo. Whatever it is that we hear, prove it. Cualquier palabra que escuchamos, pruébalo. We become skeptics and cynics Nos volvemos escépticos y cínicos through that education that we have a attained. través de la educación que hemos obtenido en las grandes universidades. How is it that we're learning to be cynical and skeptic through those institutions of academic learning? ¿Cómo es que podemos ser cínicos a través de la educación que hemos tenido en las grandes universidades? That instead of drawing closer, instead of being wiser, En vez de estar cerca de Dios y estar más inteligentes, we become self-reliant, self-dependent, nos volvemos nosotros mismos autosuficientes and through our own devices, y a través de nuestras propias divisiones we explore life, stumbling our way y comenzamos a tropezar en el camino de la vida. in a self-made fashion, Una actitud muy egocentrista, where we take from those fragments of good and evil that we know, donde tocamos esas cosas malas y buenas que sabemos, even though we may have stopped learning when we were 8 or 12, aunque hayamos parado de aprender a la edad de 8 o 10 años, or maybe 16 or 18 when my father and mother were no longer able to take me to church with them. o quizá a los 16, 18 años cuando nuestros padres ya no podían tener la capacidad de traernos a la iglesia. So what maturity is our spirituality? ¿Y qué tan madura es nuestra vida espiritual? And what are we using to base our response at 40, 50, 60 years old? ¿Y en qué basamos nuestra experiencia a los 60, 40, 60 años? You wouldn't use the same financial savviness that you had at 12, 16, or 18. Podrías haber tenido la misma sabiduría económica a la edad 16, At 40, 20, 50, or 60. que antes de los 40 o los 50. So why do you compromise with spiritual? ¿Por qué te comprometes con la parte espiritual? Why do you pick to do that? ¿Por qué eliges hacer eso? Why do we do that at ¿Por qué times? hacemos eso a los niños? It appears that our day, the world is in a trance. Parece que en estos días el mundo está en una transición. Not only knowing what is wrong and what is right, No solamente conociendo el bien y lo que es malo, but determining what is right and what is wrong pero determinar lo que es bueno y lo que es malo based on those fragments of knowledge that we have. se basa en los pequeños conocimientos que tenemos. This is right and this is wrong. Esto es malo y esto es bueno. This is wrong, but we Esto más o become the menos judge malo, of pero what is voy a wrong juzgar lo que está and how much equivocado of it is wrong. y cuánto es equivocado. So then we become the judges of that right and wrong. Y después nos volvemos jueces de lo bueno y de lo malo. So you have become the judge of good and evil. Ahora tú vas a ser el juez de lo bueno y lo malo. And you have the freedom to choose. Y tú tienes la oportunidad de escoger lo que quieres ser. You know what is right, you know what is wrong. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. In an exercising freedom, you choose En ejercicio de la libertad tú exiges to travel that path. para caminar ese camino. And yet you want to be healthy physically, mentally. Y sí, tú quieres ser mentalmente saludable y físicamente. Completely neglecting the spiritual. Completamente negligente a lo que el Espíritu dice. The spiritual component demands attention. Que eso contrae la espiritualidad en las dimensiones del nombre. That freedom to choose, freedom of conscience, La libertad de escoger, de conciencia, was championed by the first church fue los campeones de la primera tierra. and it's faithful. Y su fidelidad. Even now we can read through, we can Google Tertullian. Aunque podamos agarrar el teléfono y preguntarle al Google, We can Google Tertullian appealing to legislators of the time. podemos preguntarle de los legisladores de ese tiempo. We can look through the Middle Ages and the Reformation. Podemos ir a través de las medias de la Edad Media y de las reformas. Why was it so important to them? Freedom of conscience.
¿Por qué era tan importante para ellos la libertad de la conciencia? Because those men and women of the time were living in obscurity through persecution and inquisitions. Porque esas personas estaban viviendo en tiempos de persecución y de inquisición. And then for them, the value placed on freedom of conscience was huge. Y para que ellos evalúen lo que es la libertad, esa exposición era grande para ellos. But 2020, it seems that we have placed that freedom of conscience in solitary confinement. Pero en estos días la libertad, en el año 2020, la libertad la encontramos en una paso pequeña. Libertad de conciencia. Una libertad de conciencia. We can't find the key. No encontramos la llave. And instead, other freedoms are being championed. Y en vez de eso hay otras libertades que han sido las campeonas. Other freedoms, other causes are drowning out that need. Otras libertades están atrayendo las necesidades. Whether they be racial, whether they be Ya sea parte racial, of equality, of calidad, gender lifestyles, de un género o un estilo de vida, those are distractions. esas son distracciones. Where has our freedom of conscience gone? ¿A dónde se ha ido la libertad de la conciencia? That freedom that was so fought for. De la libertad que tantas veces se peleó. It would seem that it was a pyrrhic victory. Aparentemente ser que fue una victoria temporal. Because the cost was huge. Porque la causa fue grande. The cost was paid in blood. La causa fue pagada con sangre. And there is a warning left to us in Isaiah 5:20. Y hay una advertencia que nos ha dejado en Isaías 8:20 5:20. o 5:20. 5:20. Isaiah 5:20 leaves us a warning. Isaías 5:20 nos lleva en una advertencia. And it says, "Woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter." Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Now it seems the world of opposites. Ahora vemos el mundo de opuestos. That the world is living in opposite nature. Que el mundo está viviendo en momentos difíciles, opuestos a la naturaleza. And Isaiah 5:20 says, "Woe unto them that do that." Y Isaías 5:20 dice, ay de los malos que dicen bueno y a lo malo y a lo bueno le dicen malo. Let us consider the world that we are living in. Consideramos el mundo en el que vivimos actualmente. And along with Isaiah 5:20, let us also consider the other admonition found in Revelation 14. Y de acuerdo a lo que leímos en Isaías 5:20, también lo podemos comparar con el libro de Apocalipsis, We're not going to read Revelation 14, el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. but there is a message, there is a warning, there is an invitation. Pero hay un mensaje, hay una advertencia, pero al mismo tiempo hay una invitación. An invitation to come out from that crowd Que salgamos de esa gran multitud and stand for God. y nos mantengamos firmes para Dios. Because the world is upside down politically. Porque el mundo está de arriba abajo políticamente. And politically there will be a merger with the church Y políticamente se va a emergir con la iglesia to introduce legislation, para introducir legislaciones, to bring normalcy in that chaos. para traer lo que sea un caos a la normalidad. And that normalcy will be reached by direct opposition to the word and commandments of God. Y esa normalidad va a traer la consecuencia de la palabra de Dios a lo que Dios menciona en su santa Let us palabra. seek to understand what worship is. Debemos de buscar y entender qué significa la palabra adoración. In terms of theology, let us understand what is worship. En la teología podemos entender qué significa la adoración a Dios. Understand so that we may worship God and Him alone, Debemos de entender que debemos de adorar a Dios solamente a Él. in spirit and truth. Yes, Brother Joseph. And that we may keep His commandments and have the faith of Jesus. Y debemos mantener la fe de Jesucristo y sus 10 mandamientos. In our depths, at our lowest, let us lift our eyes En la parte más baja de nuestra vida podemos levantar nuestros ojos and see beyond that fallen morning star y podemos ver más allá de aquella estrella que está cayendo, for answers. por respuestas, Beyond that anointed cherub that occupied a privileged position. más allá de aquel que ha sido ungido de ocupar lugares de privilegio. We ask, oh Lord, who will enter into your sanctuary? Podemos preguntarle al Señor, ¿quién podrá entrar en tu santuario? And that cherub was there. Y esa sí estaba ahí. He had the privileged position. He was there. Él tenía esa posición privilegiada, él estaba ahí. That were anointed cherub
that covered que estaba dispuesto a cubrir and walked y caminar in the midst of stones of fire. en los lugares difíciles. Perfect were you in your ways. Perfect were you in your ways Perfecto serás en tus caminos. from the day that you were created Desde el día que fuiste creado until iniquity was found, hasta que fue encontrado en ti la maldad in searching for spiritual well-being. y buscando algo espiritual en sí mismo. Let us understand that there is a relationship that we have vertically with us and the Father. Podemos entender que tenemos una relación vertical con el Padre, But there is also a relationship that is horizontal that we have with our neighbor. pero también hay una relación horizontal que tenemos con nuestros vecinos. And in order to keep that relationship alive Y para poder mantener esa relación con vida, and thriving, we must, as the beginning verse said, podemos entender lo que decía el texto que leíamos al principio. be as the branches connected to the vine. Tenemos que ser esas ramas que se conectan a la raíz. And that answers the need for spirituality, Y esa respuesta necesita espiritualidad for that well-being. para ese estado de ser. That frequency is always. La frecuencia está siempre ahí. That duration is continuous. Que eso se debe mantener en todo momento. That moment by moment we are connected with that vine. Que momento tras momento estamos conectados con ese árbol. And we can also share in those words, oh love that will not let me go. Y podemos participar de estas palabras que lo vamos a agarrar y nunca lo vamos a I dejar. rest my weary soul in thee. Yo quiero solamente Descanso. descansar en ti, Señor. I give thee back the life I owe. Te debo la vida porque te la merezco. That in thine ocean's depths is flow. Que en lo más profundo de la mar. The spiritual war wages on, and we must strengthen our spirituality. Debemos establecer una fortaleza espiritual. We must look to its health, Debemos buscar la salud. because that Matthew 4:4 verse gives us the answer. Mateo 4:4 nos da esa respuesta. It is written, Está escrito: man shall not live by bread alone, el hombre no puede vivir por sí solo, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. So let us enjoy then that word. Disfrutemos esta palabra, ¿no? Let us savor every word that is read. Veamos y salvémonos a nosotros mismos de cada palabra que está escrita en su And palabra. let us seek the old paths. Busquemos el camino antiguo Let us return to that old path. y regresemos al viejo camino. Because John 14:6 tells us, I am the way. Porque Juan 14:6 dice: yo soy el camino, I am the truth la verdad and life. y la vida. And no man cometh Y nadie viene unto the Father al but by Padre me. si no es a través de mí. In those words we have assurance. En esas palabras podemos tener seguridad. And in that assurance we have trust. Y en esa aseguranza podemos tener confianza. That we will not be disappointed. Que no vamos a ser decepcionados. But then my call for everyone Pero mi llamado para this todos morning ustedes esta mañana: is that these words also echo in our hearts. que estas palabras hagan eco en nuestros corazones. That we realize the privileged position that we enjoy. Que nos demos cuenta del privilegio y de la posición que nos encontramos. And let us not do as Esau. Y no seamos como Esaú. That we sell our birthright for a pottage of lentils. Que podamos vender nuestras bendiciones por un plato de lentejas. At the slightest provocation. Es la provocación más baja que puede haber. At the slightest thing, we turn and we exit these doors. Así como nosotros salgamos por esta puerta, Renouncing that birthright. renunciemos al derecho de nacer. Renouncing that privileged position. Renunciemos a la privilegiada de la posición que tenemos. Renunciando. That we leave Que podamos irnos as if it were como si fuera something temporal, something algo temporal, not worth insignificante. anything. Let us exercise our choice. Ejercitemos nuestras decisiones, hermano. And let us open our hearts, our doors to our heart, that He may dine with us. Abramos nuestros corazones y nuestras puertas para que Él pueda venir. Many times we may have heard the message, the call to open our hearts. Muchas veces hemos escuchado el mensaje que abramos nuestros corazones. And last Sabbath, on the appeal that was made, the whole church stood. El sábado pasado, cuando nuestro hermano Jeff hacía su prédica, la iglesia, él hizo un llamado y todos se pusieron de pie. And it answered more than Brother Jeff's appeal. It answered a call from God. Y más que una respuesta o una pregunta del hermano Johnson, la iglesia se paró.
so that it would continue to work under God Para as que a todos body, continuemos trabajando bajo la presencia de Dios como un cuerpo, acknowledging that Jesus is the head, reconociendo que Jesucristo es la cabeza, that we are the body. que nosotros somos el cuerpo. And in that body there is a spiritual component, a spiritual dimension that requires our attention. Y que en este cuerpo hay condiciones y que requieren una condición especial. If we have made this, if we have answered and we've made this commitment, Si hemos respondido, hemos hecho un compromiso. let us stand fast. Tenemos que ponernos, Let us be anchored tenemos que estar anclados, and not be shaken or moved as the no reeds are dejarnos moved mover por algo que se mueve, by the riverside. como a un lado de un río. That anything that comes in our direction Que cualquier cosa que venga en nuestra dirección be met in resolution podamos encontrar una resolución, as we are strengthened, connected to the vine, que estamos as nosotros branches. conectados y fuertemente abrazados a la raíz. My wish and prayer is that if you hear His voice, you will not harden your hearts. Mi palabra de oración para ustedes es que si escuchas su voz, no endurezcas tu As we corazón, find in Hebrews. así como lo encontramos en Hebreo. Because the message is never a message for tomorrow, it's a message for the present, a message for today. Porque el mensaje que ahora traigo no es para mañana, es para hoy mismo. And if you will not open your Y hearts, si tú no abres tu corazón, I pray that you guard it, espero que tú lo tengas guardado, that something else may not enter. que algo malo no pueda entrar. Because in spirituality, if you will not let the good in, the bad surely will come in, regardless of whether you want it or not. Porque en la espiritualidad no se trata de que tú quieras mantenerte siempre firme, pero puedes dejar entrar tal vez algo malo, pero tienes que estar preparado para There are ello. different examples. Saul, Hay diferentes ejemplos como Saúl, there are different examples as the Gadarene como los gadarenos, chooses there. ellos escogieron. But if it's evil in your eyes to serve the Lord, Pero si a ti te parece en tus ojos servir a Dios, choose whom you shall serve. escoge a quien debes servir. As for me and my house, Pero así como yo y mi familia, we will serve the Lord. vamos a servir al Señor. My thoughts and prayers and love for each and every one of Mi you. amor y pensamiento y oraciones son para cada uno de ustedes. May God bless you and keep you. Que el Señor les guarde y los mantenga. And may you enjoy a blessed Sabbath. Y que ustedes puedan disfrutar el sábado santo esta mañana. Amen.